Entonces, vamos a la estrategia. Eh, Vamos a estar utilizando lo que es el par, en este caso el SP500, el SPY, pero en su versión para Forex, que viene siendo US 500. Estaremos utilizando este como ejemplo, pero esta estrategia es aplicable para todos los pares de divisa, para todos los mercados, se pueden utilizar en acciones, en futuros y en Forex, pero estamos más orientados a capital Forex ahora mismo, o sea, explicando en este ejemplo, pero utilizando lo que es el SP500, en este caso en su versión US 500. Estaremos utilizando la estrategia de precisión por excelencia, que es resistencia y soporte, con un filtro, el cual estaré explicando ya al final, para evitar esas falsas entradas, evitar esos errores que podemos cometer entrando en una posición que se nos desvíe. Es para tener un poco más de efectividad. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a empezar. Eh, Tomaremos lo que es la temporalidad, el time frame del diario. Utilizaremos en este ejemplo time frame altos, lo que quiere decir que estaremos utilizando time frame de diario, y para entradas estaremos utilizando el de 4 horas, que te mostraré en breve. Sencillo. Inmediatamente estamos en el gráfico. Vamos a la vela japonesa y la cambiamos a línea. ¿Por qué a línea? Porque ahí podemos ver donde el precio en cierto punto ha tocado varias veces tanto el soporte como la resistencia. Como podemos ver aquí, de estos ya soportes y resistencia previamente marcados, el precio, por ejemplo, si vemos aquí, esta es una resistencia que luego se convirtió en un soporte, que luego ese soporte volvió a ser testeado, que luego volvió a ser testeado, y así un sinnúmero de veces. ¿Qué pasa? Eso quiere decirnos a nosotros que eso es un soporte o resistencia, una línea o una defensa prácticamente ante el precio que tiende a rebotar. Entonces, como esto es trading, es más probabilidad y estadística. La probabilidad es muchísimo más alta de que el precio haga una reacción al llegar a ese punto. Entonces eso es lo que estamos buscando al marcar resistencia y soporte. Algo sumamente sencillo de aplicar. Simplemente uno ve en el pasado, viendo el pasado, donde el precio ha tocado varias veces, y ahí trazamos nuestra línea. Como pueden ver aquí, tocó el precio el punto más alto hasta ese momento, colocamos la línea. El punto más, varios puntos, varios toques, donde el precio ha tenido cierta reacción, colocamos en este caso nuestra resistencia o soporte. Entonces, así, para no lo más extenso, es simplemente colocar donde ha tenido más toques. Eso lo hacemos en time frame alto porque nos da más precisión, nos da más certeza de que sí, efectivamente el precio llegando a ese punto puede tener una reacción. Que si se puede hacer en time frame más pequeño, sí, pero tiende a invalidar menos. Entonces, en este caso y por esta ocasión estamos utilizando time frame eh, elevados. En este caso, diario, y entrada la tomaremos en 4 horas. Ya luego que tenemos hemos pasado las velas japonesas a línea, volvemos a velas japonesas nuevamente, como estamos acostumbrados a operar, y bajamos a la temporalidad de 4 horas. Una vez estando en 4 horas, vemos las entradas. En este ejemplo, tuvimos 4 entradas ganadoras. Que la estrategia es tan efectiva, aunque tiene una alta precisión de entrada, tiene una alta probabilidad de aciertos, o sea, tiene una tasa de efectividad aproximadamente 60%, de un 60-40. Quiere decir que de 10 operaciones realizadas, 60% son exitosas, 40% se pierden, se fallan, son negativas. ¿Qué quiere decir? Que no todas en trading nada
no hay estrategia, nuevamente repito, que se cumpla al 100%, si no todos fuéramos ricos. Lo que sí hay que tener presente es que es un juego de probabilidad y estadística. Probabilidad, bueno, tengo la probabilidad de un 60 a 40%. Y si nos vamos a la parte de largo plazo con la estadística, entonces a mayor en operaciones realizadas, entonces, por ende, si la probabilidad está a un 60%, por ende hay más a largo plazo, más, valga la redundancia, probabilidad de salir rentable a largo plazo. Entonces, tomando eso en cuenta, y otro factor importante es la parte del riesgo-beneficio. No es lo mismo yo arriesgar un 1% por operación para ganar un mismo 1%, a que yo arriesgue un 1% y que mi estrategia me permita tener más de, o ya sea el doble o 3 veces la cantidad que estoy arriesgando, dígase un 1 a 2, un 1 a 3, inclusive un 1.50. Si pasa del 1 a 1, es para mí una estrategia que no necesita que la tasa de efectividad sea muy alta. Ahora, sí yo recomiendo que la estrategia tenga por lo menos un 60% de tasa de efectividad, porque a nivel psicológico, si la, si la estrategia tiene, por ejemplo, una tasa de efectividad de 40%, pero si al tener ese 40% de tasa de efectividad y pierdes muy corrido o muy seguido, puede afectarte psicológicamente. Esto tiende a hacer que las personas mayormente siempre cambien y varíen la estrategia. En este caso, por eso yo estaré mostrando no solo esta, sino varias de las estrategias que tenemos que pues, se pueden utilizar para que la persona o sea, vea cuál le conviene, a cuál mejor se adapta. Por ejemplo, en este caso es de eh, intradía o swing trading. Pero vamos a la parte de la estrategia. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros al ver que el precio eh, rompe lo que es el soporte, y ustedes dirán, ¿y por qué no tomaste la operación a la baja y continuaste hasta el próximo soporte? Bueno, esta parte la dejaremos al final para poder dar la precisión de cómo nosotros podemos identificar de por qué debimos de esperar y no entrar en ese momento, o qué estamos esperando para tener una confirmación de esa entrada. En este caso, luego de haber hecho lo que es el rompimiento y luego de tener una vela envolvente alcista que casi cubre el 100% de la vela anterior bajista, nosotros tuvimos lo que es una entrada aquí. Vamos a acercarle un poco más y entramos en esta vela. Recuerden que son velas de 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da tiempo suficiente para analizar el mercado con calma, para entrar despacio y hacer la cosa correctamente. Aquí entramos en esta misma vela. Al finalizar esta vela, eh, pusimos el stop loss por debajo de la vela que tuvimos bajista, y nos fuimos hasta un 2.73 de lo arriesgado. ¿Qué quiere decir? Que si arriesgamos, por ejemplo, $100 en este caso, tuvimos 273 de beneficio. Si arriesgamos un 1%, si estamos tratando de pasar una cuenta de fondeo, entonces tuvimos un 2.73% arriba. Pero yo pude haber cerrado aquí en esta resistencia, claro que sí, y hubiese hecho un 1 a 1. Pero, ¿por qué cerré en esta de ahí arriba? Bueno, más adelante ya te explicaré por qué cerré en eso. Entonces, de igual forma, tuvimos otra entrada aquí. Esa es a criterio. Como voy a explicar más adelante, esa es a criterio porque pude haber entrado o como pude haber no. Pero en este caso entramos al rompimiento, aprovechando la tendencia alcista, que recuerden que en temporalidades altas aunque el mercado sea fractal, en temporalidades altas tiende a respetar más, y al ser movimientos que
toman un poco más de tiempo. Eso hace que no afecte tanto psicológicamente como una persona que hace scalping, que los movimientos pierde y gana súper rápido. Eso afecta bastante la psicología. Recuerden, nosotros no estamos programados para perder constantemente o para perder consecutivamente, ya que se activa el instinto de supervivencia, porque en este caso, ya sea que sea una cuenta de fondeo o que sea una cuenta real, se está perdiendo capital, dinero, recursos, que a la larga lo que indica es supervivencia. Entonces, por eso es una buena estrategia esta, porque estamos hablando de que tomaría, por ejemplo, un día, 2 días o hasta el mismo día en completar una operación, y el mercado en el mes, en la semana, presenta muchísimas oportunidades. Diarias se presentan oportunidades. Por eso, si uno tiene una buena estrategia y, por ejemplo, vigila ciertos pares, porque te da tiempo a analizar varios pares. ¿Por qué? Porque tú tienes un time frame elevado. Tú tienes un time frame de 4 horas, tienes donde tomas las entradas y tienes un time frame diario donde simplemente colocas tus líneas en este caso, tu resistencia y soportes. O sea, no estás que constantemente, una vez tú seleccionaste, por ejemplo, 5 o 6 pares y ya pusiste toda tu resistencia, todos sus soportes. eh, es simple, es esperar que el mercado, y dejando las alertas necesarias, es esperar que el mercado marque los puntos y se den las condiciones con las señales precisas para entrar. En este caso, luego de eso, vemos aquí que el precio tocó una resistencia, hizo su vela bajista y tuvimos otra señal que explicaré cómo poder más adelante, cómo poder precisar esa centrada, o sea, cogerla precisa, en precisión. Entonces, pero lo explicaré un poquito más adelante. Pero aquí tomamos otra y tuvimos un 2% más. En este caso, si arriesgaste 100, a este 200 y así sucesivamente. Todo depende el riesgo que estés colocando. Pero hasta ahora van 3 ganadoras. ¿En qué? En poco tiempo. En poco tiempo, dígase en menos de una semana, 2 semanas máximo. Ya luego la otra que se tomó, eh, que se pudieron haber tomado aquí, sí, pero eh, según la precisión, según lo que estamos esperando, la señal que estamos esperando para que se pueda tomar de manera más precisa, no se cumplió y por eso esperamos un poquito más. Entonces aquí volvimos a entrar, la puse por acá para que no se vea tan cerca. Pero aquí, por aquí entramos, esto es lo aquí arriba y salimos aquí en este soporte para tener un 1 a 4.5. Fácilmente, fácilmente, en un mes, una persona que que tenga, por ejemplo, una cuenta de fondeo de $100,000, hubiese pasado ya su primera fase del challenge. Ya la segunda, si domina esta estrategia, si ya la hizo backtesting, si ya verificó, si ya probó, si ya trató en demo, se le va a hacer súper fácil, súper sencillo, como se puede ver aquí. Entonces, así una persona, ya sea que coloque capital en un broker directamente y opere, puede empezar con poco capital, poco a poco, y subiendo la cuenta. Si yo recomiendo cuentas de fondeo porque es la manera más efectiva para uno capitalizarse. O sea, la persona no tiene el capital suficiente para operar con una cuenta propia, puede capitalizarse con la cuenta de fondeo, luego tener la propia, tener la cuenta de fondeo y ahí ir sumando ese capital, pero mientras tanto aprovechar la cuenta de fondeo, que con una cuenta de estrategia efectiva, por ejemplo, si sumamos 2.87, 1.32, estamos hablando de 4, después 6, y ya aquí hemos completado un 10%, que por ejemplo, si en el caso de las cuentas de fondeo de FTMO, un 10% ya se hubiese completado, y algunas que solamente con un 8% ya pasas. Si la persona tomaba operaciones más agresivas, pues perfecto. Pero, ¿se pierden esta estrategia? Claro que sí.
recuerden que tiene un 60% de efectividad contra un 40%, pero como el riesgo-beneficio es de un 1-2, un 1-3, compensa cuando se pierde, porque inclusive la persona puede perder, por ejemplo, dos corridas y la otra gana 1-2 y la otra 1-3, está en profit, está en beneficio. Por eso digo, como dije al principio, que como se basa en probabilidad y estadística, tenemos la probabilidad a favor y la estadística, lo único que tenemos que sumar es estadística. No pensar que con 2, 3 o 4 o inclusive 10 operaciones, no. Con 20 operaciones que podamos hacer un mes o mucho menos, porque depende. Si nosotros estamos operando en un solo par o dos, perfecto, no se toman tantas operaciones, pero si tienes varios pares de divisas o en este caso un ETF que viene siendo el US 500, el S&P 500, que son las 500 empresas mejor valoradas que cotizan en la bolsa, o las mejores 500 empresas de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Entonces ahí sí, también se puede operar en acciones, claro que sí, es la misma estrategia así de simple, sencillo. Lo ideal es testearla, verificarla con los diferentes divisas. Y si cuando uno opera básicamente o no toma tantos pares, se vuelve más como que uno desarrolla una precisión a la hora de como de ver los movimientos que realiza el mercado y todo. Entonces, como había dicho, si selecciona que le había dicho al final cómo filtrar para evitar esas falsas entradas y evitar ese tipo de errores. En este caso, le agregamos lo que es el indicador RSI, que es simplemente venir al indicador. Yo creo que ya, bueno, a menos que si no tenga conocimiento en esta parte del trading, ya que esto es estrategias ya para una persona que tenga conocimiento. Entonces aquí colocamos el RSI y simplemente con el RSI, cuando vemos que el precio rompió o llegó a un soporte, vemos que el RSI precisamente está en la posición de sobreventa, entonces esperamos a ver qué sucede. En este caso rebotó en sobreventa, o sea, empezó a salir de sobreventa, camino al otro punto en este caso de sobrecompra, y aquí ya pudimos entrar, pero fíjense que no es algo de en 15 minutos, 5 minutos, sino algo de 4 horas, que nos da tiempo suficiente para analizarlo bien. Luego que vimos que ya sí, efectivamente, ya no está en sobreventa, y aquí hicimos la entrada. ¿Cuándo salimos? Al llegar a sobrecompra. Al precio llegar a sobrecompra, ya nosotros salimos. Por eso le decía que yo pude haber salido aquí mismo, pero ¿por qué seguí? Porque el precio siguió hacia sobrecompra. O sea, estaba esperando que me diera la confirmación de salida en sobrecompra. En esta que le había comentado anteriormente, que entré a criterio, pero ya estaba en sobrecompra. Por ende, no era una operación donde me estuviera dando una señal precisa. Entonces esperamos y en la otra siempre ya estaba en sobrecompra y empezó a hacer el, el movimiento hacia la baja. Entonces ahí entramos. ¿Y cuando salimos? Cuando toca el punto de sobreventa. Y ahí tuvimos la otra salida. De igual forma, en la otra operación hicimos lo mismo. El precio llega por aquí a sobrecompra, como pueden ver por aquí, toca una resistencia igual, hicimos la entrada. ¿Cuándo salimos? Cuando el precio toca lo que es la sobreventa. Simple, sencillo. Mientras más sencillo se pueda realizar, es muchísimo mejor, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque mientras más indicadores, mientras más cosas se le agregan para la toma de decisión, se falla. ¿Por qué se falla? Porque cuando se falla en una, vamos a querer cambiar para la otra. Y de eso no se trata. Si sabemos que ya hemos comprobado que hay una estrategia que funciona y que tiene un porcentaje de acierto porque ya la hemos probado, ya sea en demo, testeando o en real,
y vemos que tiene la probabilidad está a nuestro favor, entonces necesitamos la estadística, porque la estadística lo que va a decirnos es que de cada 100 operaciones, si 60 fueron positivas con un riesgo-beneficio mínimo de 1 a 2, entonces estamos, súper en profit. Entonces, es una de las, eh, tenemos varias estrategias, estaré explicando varias estrategias. Si me estás viendo desde YouTube, por favor suscríbete, da like, comenta, porque realmente así de fácil que nosotros podamos, o sea, poder explicar esto y que la gente lo pueda entender y que otras más personas que lo puedan ver así de fácil y que lo puedan ejecutar, lo puedan probar. Ahora, la recomendación es que verifique, pruebe la estrategia, vea qué tal funciona y no cambies. O sea, si esa ya tú entiendes que es la que tú hiciste clic y dijiste, no, esto es lo que voy a hacer, eh, hazla. Si en algún momento dices, no, esa en temporal es muy alta, no tengo tiempo para verificar, voy a buscar una que sea más rápida, por así decirlo, también la tenemos más adelante. Yo estaré, ya sea si me estás viendo de YouTube, lo estaré subiendo, y si me estás viendo de Facebook, por igual sígueme, dale like, comparte, comenta, y yo estaré subiendo más, correr más de ese estilo asimismo, y también del estilo ya un poco más rápida, como dígase scalping.